You are listening to Deconstruction Podcast, presented by the Architectural Authority magazine. La naturaleza tiene la combinación perfecta de los colores. O sea, si tú ves un atardecer y quieres conectar con un espacio donde quieres calma, tú ves la naturaleza, la combinación de cómo está el cielo con las plantas y puedes extraer una paleta de colores, un color scheme perfecto. En armonía. En armonía total, porque la naturaleza siempre está en Perfecto. armonía. Entonces, esa es una de mis inspiraciones para decir qué efectos tiene en nosotros como seres humanos, psicológicos y físicos, la naturaleza. This episode is sponsored by the Stones and More Group, your go-to destination for premium surfaces and a leading wholesale distributor with over 2 decades providing top-quality porcelain, ceramic, slabs, mosaics, panels, and building materials, crafted to transform any space. To learn more, visit our website at mosaics.com and explore our full range of premium products. Bienvenidos a Deconstrucción, un espacio de análisis crítico y exploración creativa, presentado por The Architectural Authority Magazine, una plataforma dedicada a impulsar profesionales, autores y visionarios de la arquitectura, el diseño y la construcción de manera global. Esta temporada, titulada Los mitos, busca cuestionar paradigmas, explorar perspectivas innovadoras y proporcionar una plataforma para el intercambio intelectual de profesionales y líderes creativos. Aquí abordaremos creencias y perspectivas que a menudo limitan la evolución de nuestra industria y su impacto en la sociedad. Nuestro objetivo es desentrañar estas ideas que a través de testimonios de expertos cuyas trayectorias y metodologías cuestionan el status quo. Hoy conversaremos con Sara Moratinos, gran amiga, diseñadora de interiores con más de 15 años de experiencia en proyectos residenciales, en proyectos comerciales, consultora, profesora de Feng Shui y que ha dedicado su carrera a implementar metodologías de integrar el diseño holístico, principios del Feng Shui y la conexión con la naturaleza y los espacios habitados. Su lema, Natural Design for Wellbeing, refleja la razón por la cual hoy deseamos conversar con ella. Bienvenida. Lo importante de hoy, dentro de lo que yo siento es la línea de este podcast de construir mitos, es como que abordemos temas que la mayoría de los diseñadores y creativos tienen como un poco de resistencia a abordar. Y en este caso, lo que yo quiero conversar, y sé que tienes muchísima experiencia, es el tema de las tendencias alternativas de diseño. Entiéndase el diseño holístico, entiéndase el diseño sustentable, entiéndase el diseño naturalista, la biociencia, la neurociencia y todos estos conceptos que la gente considera como esotéricos o no formales aplicados al diseño. Entonces, como yo sé que tú tienes una gran experiencia y educación en el área, dije, Sara es la persona con la que yo tengo que discutir estos temas y la que me va a enseñar a mí de cómo esto realmente no es solo una tendencia, sino es más, son más herramientas para complementar la forma en que trabajamos. Entonces, bueno, bienvenida Sara. Quiero que me cuentes un poquito de quién eres tú, qué has hecho, cómo te nutres tú para dar lo que nos vas a dar hoy en día. Y bueno, bienvenida. Gracias, Adriana. Me encantada de estar aquí en este espacio tan genial y tan importante porque sirve en cierta forma para aprender, para compartir, para educar, ¿no? Siempre siento que podemos aportar un poquito con cada cosita que hacemos, ¿no? Realmente, bueno, ya me conoces desde hace tiempo, soy diseñadora de interiores en los Ujú. campos residencial, comercial y también me he especializado en clínicas dentales y en lo que más me apasiona y me gusta, en la transmisión y en las consultorías de Feng Shui, Ujú. que bueno, ya te hablaré un poquito más adelante Cuéntanos de eso, realmente de qué exacto. trata. Digamos que a partir de que estoy en este campo hace ya 15 años, realmente no es mi carrera de fondo. Mi carrera de fondo, yo soy de Venezuela, y mi carrera de fondo en Venezuela es ingeniería en computación. Para aquellos que me conocen saben que es así, algo totalmente, digamos, como bien contrario, Diametral, correcto, total, diametral. totalmente opuesto a lo que es realmente el diseño, que es más hacia la parte creativa, artística, y bueno, y de embellecer los lugares y darles poderles expresar su esencia. Pero ha sido muy importante ese punto de que mi background es ingeniería en computación, porque es a partir de allí
que yo Ujú. empiezo a comenzar cuando me mudo a Estados Unidos y comienzo a trabajar en el área de IT, me doy cuenta que estoy sumergida en un espacio totalmente gris, un cubículo gris donde simplemente estaba encerrada programando, trabajando en bases de datos y me sentía ahogada, ¿no? Y empecé a observar el entorno, ¿no? Todos los compañeros de trabajo y todos en lo mismo, parecíamos robots, poca comunicación, poco vivir. Correcto. Cuando empecé a analizar y decir, pero es que vivimos más en este espacio, en nuestro trabajo, que en ¿Que en nuestras casa? casas. Entonces, eso me hizo tomar mucha conciencia y decir, ¿sabes qué? Ya va, stop. E inmediatamente, pues, esta es un poquito la historia, no te la quiero hacer muy larga, pero, casualmente, pues, con quien trabajo y he desarrollado toda mi carrera ha sido mi esposo, y, lo llamé inmediatamente y dije: "¿Sabes qué? No quiero hacer más esto. Mi Claro, vida es, o sea, es otra cosa. Siento que, hay algo importante en mí que quiere expresarse a nivel de los espacios". Y allí surge todo, ¿no? Empezamos con una tienda de muebles, luego ahí empecé a estudiar diseño de interiores porque veía lo importante que es realmente el impacto que puede generar en las claro. personas de manera psicológica, física, biológica, un espacio no solo bien decorado, sino que realmente transmita la identidad de los que viven allí y permita a las mismas personas conectarse y vivir de una manera agradable, ¿no? Es el soporte que tenemos para vivir. Perfecto. Una cosita, ¿tú crees que esa experiencia de estar en ese espacio, vamos a llamarlo gris o no conectado, fue el catalizador para que tú empezaras a estudiar interior design, para que tú te desarrollaras esa línea de, vamos a decirlo, tu pasión real en la vida? ¿Tú crees que estar expuesta a un espacio que no te permitía desarrollarte profesionalmente porque no tenía las condiciones apropiadas, no te reconocía como ser humano, no era natural, no se conectaba, fue parte de ese elemento que te impulsó para cambiar de carrera? Totalmente. Fue, digamos, por eso que dicen que muchas veces los momentos difíciles o cuando toca fondo son los que te hacen hacer el cambio, ¿no? Ese Exacto. fue mi gran motivador. Ese fue cuando caes en la piscina en el fondo y me impulsó a hacer ese cambio que fue fabuloso en mi vida, ¿no? O sea, por supuesto, después pasas por muchos procesos, por curvas de aprendizaje que te las vas construyendo tú mismo de acuerdo al curso que quieras alcanzar, ¿no? Pues a mí mucha gente me pregunta, ¿cuál es tu estilo de diseño? Y yo te diría, y lo hemos compartido juntas, realmente es, no tengo digamos, un estilo específico. O sea, tiende a lo orgánico y a lo natural porque para mí es primordial la influencia de las plantas, de incorporar y reconocer los elementos que están a nuestro alrededor, nuestro entorno y ver cómo interactúan y nos favorecen. Pero también es importante, o sea, digamos que no es solamente eso, me refiero a que es importante que las personas reconozcan que mejorando sus espacios pueden mejorar su vida. Correcto. Entonces, ¿cómo aprendiste tú exactamente que el espacio, los materiales y ciertas condiciones pueden mejorar la calidad de vida de los habitantes? Porque esa es una de las cosas que conecta, que muchas veces está contemplado o conocido como algo que es esotérico, porque ajá, cómo Ujú. el espacio, los materiales afectan. Entonces, y es parte de lo que en este momento quiero como que ahondar. ¿Cómo aprendiste? O sea, a través de qué herramientas o de qué aprendizaje lograste entender que todas esas cosas afectaban? Mira, por supuesto el estudiar te ayuda. El saber y empezar a reconocer los orígenes del diseño y el por qué surgen, el origen de la arquitectura, tú que lo conoces bien, y del mismo diseño, no parte solamente por querer embellecer el espacio, parte por estudiar el ser humano. Ujú, Y el ser exacto, humano, claro, el ser humano es el primero que da esos indicadores, porque empiezas, ¿no? Tanto por los cambios del día, por las diferentes personalidades, por los diferentes tipos de funciones que hay en un espacio, tanto en la correcto, casa como en el trabajo, te van moviendo a que hay que adaptarlos de la mejor forma para que se ajusten a una función y puedan ser soporte a una acción. correcto. El diseño se fundamenta en eso. El diseño se fundamenta en Totalmente, responder a a una las necesidad. necesidades. Exactamente. Totalmente. Y las necesidades, inicialmente pienso yo que las necesidades básicas de shelter, de cobertura, de seguridad, están cubiertas, pero luego ya cuando estamos en una sociedad como la de nosotros, ya no es solamente eso, ya hay otras necesidades y que son las que nos impulsan a este tipo de tendencias alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué otras necesidades sientes tú que la sociedad de ahora tiene que estamos queriendo
responder o, vamos a decirle, atacar o solucionar a través de otros tipos de información. ¿Qué otras necesidades sientes tú que la sociedad actual tiene ahora que necesita ser, eh, vamos a decirle, atacada o address a través de nuevas metodologías de trabajo a nivel de diseño? Bueno, hemos pasado por muchos cambios últimamente, entre ellos el COVID, que ha separado mucho, nos ha separado mucho como ese contacto humano, ¿no? Que Ujú, antes teníamos más, tanto en los lugares de trabajo, que es parte de mi especialidad, y en los mismos hogares. O sea, casi que ujú. quedabas aislado Aislado. en el momento de la enfermedad. Y poco a poco los lugares de trabajo se fueron adaptando en cierta forma que no hubiese un contacto tan cercano entre los compañeros de trabajo cuando es Correcto. tan importante. Para mí ahorita sí es una necesidad importante poder rescatar ese contacto humano de una Ujú, forma. Por supuesto, hay que ser precavidos, hay muchos virus alrededor y que nos hacen, pueden haber claro. alternativas para evitar ciertos contagios, pero el lograr rescatar, a partir de esa necesidad de que como la tecnología es maravillosa, pero también nos ha alejado mucho porque vivimos en el teléfono, Claro. vivimos totalmente aislados Ujú. de una conversación, Desconexión. de un compartir a nivel de todo aspecto. Entonces, esa necesidad de poder reunir nuevamente en un espacio de trabajo o en en los mismos hogares, espacios que sean habitables, casas vivas, espacios de trabajos vivos, es lo que siento que debe volverse a activar. Cuéntame un poquito sobre eso del espacio vivo. O sea, ¿qué entiendes tú como el espacio vivo y cómo tú ese espacio vivo lo relacionas a la solución a los problemas hasta después de COVID? Mira, el espacio vivo lo relaciono en este sentido. Es cuando yo teníamos la tienda de muebles y proveíamos diferentes hacíamos diferentes tipos de vignettes para poder lograr ofrecer un mueble. En esos tiempos eran muebles bellísimos italianos y el cliente me lo iba diciendo. Les gustaban, pero a la vez me decían, ¿sabes qué? Sí quiero ese comedor, pero es que en ese comedor no va a comer nadie. Y yo me quedaba como que ya va, ¿cómo que no va a comer nadie? Exacto, no No, es que es muy entiendo. costoso y me lo pueden dañar. Yo dije, ajá. Desde ahí empezaron a ver en mí ciertos factores que dije, ¿sabes qué? Tengo que cambiar este mecanismo porque yo no, eso no es lo que quiero ofrecerle al cliente. Yo quiero ofrecerle espacios habitables. Ujú, ¿Ok? Un comedor es para sentarse a comer. correcto, Un espacio, o sea, si tiene que invitar. Una casa viva para mí a nivel de casa es que todos los espacios se puedan utilizar, donde esté expresado en cada uno de esos lugares la esencia de sus habitantes. Por eso es importante conocer, conectar con ellos y saber realmente qué es lo que quieren, qué es lo que quieren vivir. La casa viva tiene que expresar eso, tiene que vivirse en su máximo potencial. Igual perfecto. los lugares de trabajo, por eso siempre tratamos de hacer un buen research de la identidad del negocio para que realmente se pueda expresar tanto la identidad del negocio, pero también en cada departamento tenga su función bien indicada y a la vez los que van a trabajar allí se sientan a gusto y se Correcto. sientan identificados con todo lo que allí pasa. Ahí vas a lograr muchas cosas, productividad, creatividad, trabajo en equipo. Entonces, todo eso al poderse expresar, estás indicando que el espacio está siendo un soporte y está permitiendo vivir en plenitud. Perfecto. Te pregunto una cosa que siempre es algo que todo creativo eh, debe o tiene claro. ¿Cómo tú o cómo Sara se enfrenta a esa primera entrevista con el cliente, con toda la información que tú tienes ya, con toda, vamos a decir, las cosas que motivan a Sara como diseñadora, Ujú. tu metodología, las cosas en las que tú crees, ¿cómo se enfrenta Sara a un cliente? Esa primera entrevista, ¿qué son las cosas que preguntas? ¿Qué necesita saber Sara para poderle dar al cliente un espacio vivo, un espacio habitable, un espacio funcional, un espacio que refleje lo que ese cliente vino a buscar contigo, porque cuando buscan a un interior designer, lo buscan porque necesitan ayuda para crear un espacio que cumple una función, ¿no? Entonces, ¿por dónde empieza Sara? Bueno, yo mi metodología en sí completa de trabajo en un proyecto la divido en tres partes: diagnóstico, análisis y solución. El diagnóstico es dentro del diagnóstico entra mi primera entrevista con el cliente, donde realmente tiendo a ser primero muy observadora. Normalmente soy bastante callada en mi primera entrevista. Observo mucho porque me gusta escuchar la observación no solo de la mirada, sino a través de escuchar, ver bien el espacio, su arquitectura, su estructura, el entorno, todo lo que pueda conectar para poder revelar realmente el potencial del lugar.
y hacer que el cliente, que hay clientes que adoran su espacio y lo quieren mejorar, como hay clientes que no quieren el espacio para nada y me dicen, haz magia. Y realmente la magia viene cuando el cliente reconoce ese espacio. Mi función, parte de mi función es hacerlo, descubrir ese potencial que tiene el espacio y que le va a servir de ayuda. Si no lo reconocen, van a seguir buscando, va a seguir ese vacío. ¿Ok? Entonces, parte de esa primera entrevista es observar y escuchar. Por supuesto que le hago preguntas, ¿no? A nivel Sí. psicológico, siempre dicen que los interior designers tienen que ser psicólogos para poder entender y captar la real necesidad del cliente y transmitirlo a través de una respuesta creativa. O sea, ¿qué tanto piensas tú que la psicología es un factor importante en esa primera entrevista? Totalmente. El diseño de interiores es un lenguaje y a través de él podemos expresar, o sea, si un espacio expresa, lo expresa lo que se vive allí, ¿no? Entonces, sí parte por ciertas preguntas que varían un poco de cliente a cliente, porque cada cliente tiene, o sea, soy muy respetuosa con el espacio, cada cliente tiene su cultura, en este país sobre todo donde hay diferentes culturas, ¿Correcto? diferentes tradiciones, diferentes lenguas y diferentes también creencias. Entonces parto primero, al observar el lugar, me doy cuenta de todo eso inmediatamente. Entonces las preguntas van direccionadas mucho hacia, con respeto, hacia lo que las personas realmente quieren mejorar. Como dices tú, parte uno, sin ser psicólogo, por un poquito de psicología, porque es muy delicado caer en Claro. temas y muchas veces hay, incluso cuando en residencial pasa mucho que cuando es pareja, hay una pareja, uno está en el medio y hay que lograr ese entendimiento, ¿no? Entonces, es mucho aprendizaje que uno tiene, pero más que de ser por libros o por estudios con la experiencia. Y me imagino que te ha pasado a ti, porque es 100%. así, o sea, ¿no? Entonces, las preguntas van direccionadas, por supuesto, las básicas, ¿no? ¿Cuáles son sus gustos, qué desean vivir, cuáles son, cuántos habitantes hay en la casa, hay animales, no hay animales, para poder lograr determinar ciertas cosas básicas como el tipo de muebles, el tipo de colores, también me gusta mucho observar y determinar, en el caso si tienen hijos o si tienen alguna persona que vivan con ellos con algún problema de salud, Ujú. para poder lograr ayudar a una mejora. Integrarlos al diseño. Exactamente. Entonces, me gusta por eso hacer toda una investigación bien completa, de manera que para mí la mayor satisfacción es cuando el cliente realmente expresa y vive y dice, así sea con pequeños detalles, y dice, esto era lo que yo quería. Exacto. Independientemente si es un diseño, que esté en la tendencia, que sea perfecto. Yo, me gusta por eso mucho conectar al cliente, conectarme con él y conectarlos a ellos con el espacio. Entonces, las preguntas varían mucho de acuerdo al cliente. Buenísimo. ¿Qué crees tú? O sea, ¿crees tú realmente que la intuición juega un papel importante en esa primera entrevista donde Sara se enfrenta a ese cliente que no conoce, eh, que realmente necesita entender para poder transformar las palabras o la necesidad, porque muchas personas tienen conflictos de expresar lo que realmente necesitan o lo que quieren y te dan mensajes cruzados? Entonces, mi pregunta es hacia la intuición. ¿Existe, crees tú, que se necesita intuición para ser un buen interior designer? Totalmente. Totalmente. La intuición y la primera impresión para mí son claves. Por supuesto, como te digo, después viene un proceso de investigación, ¿no? Que te la da mucho el cliente, pero la intuición normalmente no falla. Yo creo que si compartimos con todas nuestras colegas que compartimos de interior design o colegas, la mayoría parte de una intuición, porque es natural, o sea, es sentir, realmente va basado en la experiencia, pero va basado, la intuición viene de lo que tú puedes percibir del espacio, de lo que tú puedes percibir del cliente, ¿no? Él a veces no te lo dicen, pero te lo transmiten. Entonces uno lo siente y uno puede empezar a conectar ciertos factores que te van a ayudar a- a alcanzar el objetivo de un buen diseño. Y, Sara, vamos a conectar un momento aquí la intuición con el tema de la neurociencia, ¿no? Ujú. Porque el tema del el análisis del espacio, las personas que tienen este pensamiento creativo y analítico, porque para ser interior designer tienes que tener este tipo de pensamiento, eh, tomar información de un contexto y trasladarla en una interpretación para poder generar un resultado, ¿no? Entonces, el tema de la intuición y la neurociencia aplicado al diseño. Háblanos un poquito sobre eso, háblanos un poquito de cómo tú entiendes ese concepto, porque muchas personas
leen eso en una revista y no entienden qué significa la neurociencia, qué significa el bioclima, qué significa la arquitectura natural en el contexto de entender un espacio y cómo utilizar eso para darle una respuesta válida al cliente de lo que necesita. Realmente en neurociencia no soy experta, pero sí, pues, y sobre todo con mi esposo hemos investigado un poquito porque está muy conectado con todos estos Ujú, temas holísticos de poder lograr un espacio bien adaptado y que cubra las necesidades. Pero em, es importante, o sea, ¿por qué? Desde que estudiamos o desde que aplicamos el diseño de interiores, todo afecta en el ser humano. ujú, Y por eso es que ahí está la relación con la neurociencia. Los colores nos afectan. Un cuarto, te voy a poner un ejemplo. Imagínate un cuarto totalmente rojo negro. o negro. Pero bueno, puedo ponerte el caso del rojo. El rojo, o sea, inmediatamente, si tú lo visualizas ahorita o te sientas en un espacio totalmente rojo, vas a sentir algo. Correcto. Tu cuerpo empieza a sentir algo, Ujú. una sensación. Para muchos, de acuerdo a lo que en su mente haya Su grabado, experiencia, su ¿no? experiencia de vida, sus temores o no, su vida como la ha llevado, va a generar una sensación que de repente para otro no. A unos les puede generar porque el color rojo por naturaleza es un color que activa, Vibrante, un ajá, que color que activa. vibra, Ujú. es vivo. Y puede ayudar en muchos casos en lugares donde todo está un poco apagado, el activar con el rojo activa una acción. Pero para alguien que es muy activo, lo puede estresar mucho. Entonces, Correcto, ahí es cuando van estas conexiones de ser cuidadosos con lo que colocamos y ver, o sea, que haya una buena conexión con el que lo va a habitar. Para correcto, todos, no, por eso es que para mí es importante explicarle al cliente que no todos los conceptos o no todos los tipos de diseño aplican para todos, todos, correcto. porque son dependiendo del estilo de vida de cada persona. Correcto. Y si tú tienes, por ejemplo, una mala experiencia con un color, ese Total. color puede, basado en el libro de tendencias de interior design, el color azul Ujú, te da calma. Pero si tú ujú, tienes una mala experiencia con el color azul, ¿verdad? ujú, Eso te va a impactar la forma en la que tú percibes el color. total. Entonces, muchas veces, este tipo de respuesta o approach del interior design no está en ningún libro. Mm, mm, Está en el análisis profundo de su cliente, total. en entender al cliente, en conocer cuáles son sus experiencias, porque por ejemplo, para mí el color negro es Ujú, un color perfecto, es un color ujú, que a mí me da calma exacto. Ujú, y a mí no me absorbe, mm, pero si tú buscas un libro de, ok, la interpretación de los colores, ujú, entonces, ¿qué significa el color negro para muchas ujú, personas, no? ujú. Entonces, es un poco el tema del mito que queremos hoy de Quitar. construir. Exacto. O sea, es la Ujú, interpretación, el diseño no es una ciencia ujú, para mí. ujú, Tiene muchísimos componentes ujú, psicológicos, neurológicos, de tu experiencia, del análisis de tu historia, ujú, ¿verdad? De lo que tú interpretas que es bueno, positivo o bello, porque ujú. la belleza también es subjetiva, Total. ¿no? Entonces, Ujú. precisamente ahí es donde yo quiero entrar en la conversación. Me encanta muchísimo que hayas dado el ejemplo del color, porque el color, la gente hay un color del año. Ujú, La Navidad es del ujú, color azul. ujú, Siempre existe alguien que está poniendo en la vanguardia que algún color significa algo para alguien, ¿no? ujú, Entonces, en el tema del diseño holístico, ujú, explícanos un poco qué significa primero el concepto de diseño holístico para ti, ujú, para intentar involucrar a la gente que nos va a escuchar ujú, y que está ujú. interesada en este tema. eh, ¿Qué significa el diseño holístico y cómo eso te ha ayudado a ti a dar un resultado más conectado con tu cliente, más eficiente o más, diría yo, exitoso, ¿no? Porque cuando Ujú. tú conectas con tu cliente, el resultado es exitoso. Entonces, ¿cómo tu metodología de diseño holístico te ha ayudado en conectar con tu cliente y en ser más eficiente? Para mí el diseño holístico es muy sencillo, lo traduzco tal cual como un diseño integral. Ujú, O sea, un diseño que realmente va a expresar tanto para el que lo habita, bien sea una casa, un lugar de trabajo, identidad, creencias, el estilo de vida de la familia. En resumen, si un diseño cumple con todas esas, cubre todas esas necesidades, para mí es un diseño integral, un diseño holístico. No tiene nada que ver, porque muchas veces, desde mi punto de vista, lo confundimos que un diseño holístico es un diseño totalmente ecológico, reciclable, orgánico.
y no lo veo de esa forma. Por supuesto, sí incluyo, y me parece que es parte importante porque para el ser humano tener elementos vivos en casas como las plantas, Ujú. porque ayudan a purificar el espacio, como luz natural de entrada que le permita esa circulación agradable de luz y una mejor atmósfera, por supuesto son muy importantes y son parte del diseño holístico, pero lo más importante es poder cubrir esas necesidades que cada familia o cada lugar de trabajo necesita cubrir. Cuando se cubren es un diseño integral y forma parte de un diseño holístico. Perfecto, entonces voy a simplemente a como que a repetir para yo quedarme con el conocimiento, ¿no? Porque la idea es Ajá. aprender de Sara, ¿no? Entonces, el diseño holístico desde la perspectiva de Sara es un diseño que integra y responde a las necesidades del usuario, Ujú. tomando en cuenta su parte psicológica, sus experiencias, su historia y su contexto, Total. Y a toda la familia. A mí parte de un no diseño solamente el holístico, usuario. para mí es importante, por lo menos si es en un hogar, en diseño residencial, me gusta o sea, preguntar y saber qué habitan, todos los habitantes que habitan ese lugar, valga la redundancia, ¿no? Porque hasta los niños, así sean pequeños, y no Claro, cierta participación digamos, en una decisión de diseño, es súper importante cómo están, su estado de salud, si son niños, niñas, si tienen alguna necesidad especial o si simplemente queremos decorarle el cuarto por el gusto de los padres, ¿no? Entonces, es importante involucrar a toda la familia para que ese diseño cubra las necesidades de todos. Todos se tienen que sentir a correcto. gusto. En un lugar de trabajo también parte, primero por la identidad tiene que verse bien expresada y el incluir y saber la capacidad o los diferentes roles de la compañía y los diferentes trabajadores, qué función cumplen y también si alguno tiene alguna necesidad especial es importante, lo incluyo parte de esa investigación porque o sea, la idea es cubrir, como te digo, por supuesto, nada es perfecto, pero en la mayor parte posible poder cubrir necesidades que son importantes y que van a ayudar. O sea, el espacio tiene que ser un soporte para una acción, siempre. Yo parto de ese principio. Si el espacio no es soporte para la acción, no estamos haciendo nada. Puede ser Correcto. hermoso, puede ser espectacular, Ujú, pero voy si ahí. no genera el resultado, una cocina bella italiana espectacular, pero que nadie No es cocina, funcional, no, no, exacto, no tiene sentido para mí. O sea, digo, correcto, en qué no tenemos esa conexión, no hay conexión con el espacio. Entonces correcto. eso es vital, para mí eso es vital en un espacio holístico. Podría decir Sara que parte de la forma en la que ella diseña es a través del diseño consciente. Total. Un diseño consciente, Un, un diseño que analiza y responde, ¿verdad? Porque existen ejemplos históricos en la arquitectura Ujú, de lo bello versus lo funcional. total. Hay proyectos espectacularmente hermosos que las personas se rehúsan a habitar Ujú, porque en el proceso de diseño no respeta ni la función, ni el espacio, ni los humanos que la van a habitar, ujú, ¿verdad? Ni las condiciones mínimas para que alguien pueda desarrollar su función. Si es un espacio de educación, sucede mucho en los espacios de educación ujú, que están diseñados sin conciencia, cumpliendo funciones, pero sin contemplar al usuario, sin total. contemplar a ese individuo que va a estar en el día a día, como en las oficinas, porque las oficinas es un espacio de diseño muy interesante, ¿no? Porque Ujú, requiere, son múltiples personas, muchas personalidades, pero que van allí de una manera reiterativa, pasan mucho más tiempo allí que en sus hogares, ¿no? sí, Y tienes que darles un espacio donde ellos puedan ser productivos. No es solamente que el dueño de la compañía te manda a hacer un diseño, ¿no? Y tú tienes que responder a la misión y la visión del cliente, que es el dueño de la compañía. Pero ¿cómo claro. tú haces que realmente ese espacio sea habitable y sea Ujú. disfrutado por o sea, todos los usuarios del espacio? Total. Sí, que parte de lo que te estoy diciendo es importante, varios factores hay que considerar allí. Primero, revelar el potencial del lugar, ¿no? ¿Para qué está apto? O sea, te pongo en el caso, por ejemplo, vamos a hablar del caso de lugares de trabajo, ¿no? ¿Cómo revelas ese Sí, potencial? ¿Cómo revela Sara ese potencial? por supuesto. Primero, descubrir la identidad del negocio, o sea, ¿para qué es el negocio? O sea, no se puede aplicar un mismo estilo o diseño a diferentes identidades de negocios. La identidad del negocio es muy importante porque es lo que te permite de manera general definir
el concepto general. ¿Para qué? Para que la compañía realmente exprese su función, ¿no? Correcto. Ujú, Lo que desarrolla su actividad. Pero ir departamento por departamento descifrando el rol del departamento, ujú, la cantidad de usuarios o de trabajadores en ese departamento, cómo se están relacionando, qué les está afectando, qué está afectando la productividad del negocio. Pasa por todo un proceso de descubrimiento ujú. que muchas veces no se ven. O sea, y por eso es que Mm, hoy día yo claro, siento no es que algo tangible. total, siento que el futuro del diseño de interiores tiene que adaptarse, ir evolucionando como evoluciona la tecnología Ujú, con, los estilos de vida. Estamos en un estilo de vida moderno, totalmente tecnológico, ujú. donde es totalmente evidente que la conexión humana se está Perdiendo. debilitando. Ujú, Entonces, estábamos ahorita como diseñadoras interiores y quizás me adelanto un poquito en esto, pero y es un consejo, ¿no? Y es parte de, no consejo a los diseñadores porque no es mi papel hacerlo, pero sí vamos a hablar algo como algo que yo pueda aportar, una ujú, semillita, es impulsarnos a saltar y dar un cambio en cómo diseñamos de la manera consciente, como tú dices, ujú, rescatando raíces que han estado perdidas. No es involucionar, es evolucionar a la ujú, adaptación de la tecnología, pero con una conexión humana. ujú. ¿Ok? Reconocer. Reconocer, porque si no vamos a ser robots, o sea, la era de la tecnología la reconozco la inteligencia Siem artificial, me parece maravilloso, Ujú. porque como te digo, mi background es computación, ¿Lo pero entiendes? entiendo que puede llegar un momento que el contacto va a ser contacto robótico y no es la idea. Entonces tenemos que poder lograr y poder alcanzar, construir espacios que permitan la Qué conexión bello. entre los humanos, la conexión entre lo que no vemos. Por estar en el teléfono no vemos una planta, no vemos cómo la luz nos está influyendo. Muchas veces hasta cerramos la cortina y no hay mucha luz, no puedo ver bien la Sí, pantalla. exacto. Entonces nos estamos evitando de vivir. Por eso es que retomo el tema de decir que parte de mi objetivo es crear casas o lugares vivos. Me encanta esa frase, me encanta esa Ujú, frase. Y me parece que podemos conectar el tema de cómo Sara trata de obtener espacios conscientes. ¿Cuáles son las, vamos a decir, skills o las herramientas que Sara ha aprendido en el camino? ujú, Quiero allí llegar al tema ujú, de tú siendo consultora de Feng mm, Shui, ujú, ¿no? Quiero transicionar de el diseño consciente y cómo tú has aprendido diferentes, vamos a decirlo, prácticas o te has educado, ujú, ¿verdad? Para complementar ese diseño consciente con un conocimiento que quizás no es del área del diseño como tal, pero que ahora es pertinente porque estamos tratando de reconocer al humano, ¿verdad? Tratando de reconocer al ser, dándole espacios que lo ayuden a evolucionar, que lo ayuden a ser mejor, que le den motivación, alegría, donde ujú, puedan vivir. Entonces, cuéntame un poco sobre esas otras aprendizajes ujú. que tú has venido adquiriendo y explícanos un poquito cómo eso te llena. Sí, claro que sí, Adri. Em, Parte de todo, y es parte por eso que mi eslogan es Natural Design for Wellbeing, Me encanta, como por te digo, cierto. Me mi encanta. conexión no es que yo soy naturista, tengo que ser sincera, mucha gente me conoce y sabe que yo no soy de las personas súper orgánicas al comer ni nada, como realmente disfruto la comida como me la Ujú, presenten, en eso más bien soy, que lo disfruto como es, pero sí soy de reconocer y de contemplar la naturaleza. Mi inspiración con el diseño es sobre todo cuando que estás diseñando y no tienes la inspiración fija, pero ya has conocido al cliente y estás conectando con algo específico. La naturaleza tiene la combinación perfecta de los colores. O sea, si tú ves un atardecer y quieres conectar con un espacio donde quieres calma, tú ves la naturaleza, la combinación de cómo está el cielo con las plantas y puedes extraer una paleta de colores, un color scheme perfecto. en armonía. En armonía Ujú, total, porque la naturaleza siempre está en perfecto. armonía. Entonces, esa es una de mis inspiraciones para decir qué efectos tiene en nosotros como seres humanos, psicológicos y físicos, la naturaleza. Ujú, Cuando vamos, o sea, fíjate que parte también por eso. Cada vez queremos vacaciones, queremos espacios de relajación y vamos directo, bien sea a la playa, a la montaña, lugares que nos afuera. permiten expandirnos, que nos permiten regenerarnos. Ujú, Entonces, esa es una fuente principal para mí decir, ¿sabes qué?
no es solamente aprender la teoría, no es solamente aprender todos los conceptos, los principios de diseño, el balance, el ritmo, que son básicos y muy importantes y son aplicables, todas sabemos que es muy importante, pero hay algo más allá a descubrir. Y en mí estaba esa inquietud. Desde niña siempre tuve la semillita y creo que fue un Ujú, poco sembrada de mi mamá que me decía, ¿tú no te llama la atención el Feng Shui? Y por mis mismas creencias decía, no, no, no. ajá, Y ahí esa es parte de lo que gracias por la oportunidad hoy quiero tratar de romper un poco ese tabú, exacto. porque realmente desde que descubrí, o sea, fui adquiriendo diferentes libros del Feng Shui, quedó esa semillita y empecé a investigar y ver, ¿sabes qué? Esto no tiene nada que interrumpir mis creencias. Esto más bien está dando un soporte, Nutre. una ayuda de descubrir Ujú, todo tu entorno y ver cómo puede ponerse a beneficio de tus acciones. Poco a poco con esa búsqueda, ¿no? Porque en el Feng Shui hay muchas escuelas, ujú, tiene sus orígenes en China, pero tiene muchas escuelas donde si tú vas buscando diferentes libros de diferentes autores, muchos contradicen. Y en mí estuvo esa contradicción que no me permitía aplicarlo 100% porque por la misma contradicción que veía entre una escuela y otra. No me sentía cómoda, entonces lo aparté un poco. Pero seguido a eso vino una necesidad, una búsqueda en mí de empezar a hacer cambios en mi estilo de vida, en conectarme más con todo, no solo con la naturaleza, sino con mi propio ser. Y llegué o sea, se me presentó la oportunidad de participar en unos cursos de ciencias energéticas de una autora maravillosa que reconozco mucho, y si puedo nombrarla, claro. Danielle Didier, ella es francesa, y a través de ella y sus enseñanzas me di cuenta que dentro de ellas estaba la del Feng Shui del tiempo presente, se llama así, y lo Claro. digo así porque es como ella lo ha expresado, que, como te decía, estamos en una etapa de evolución, estamos Ujú, en un momento en el que todo ha cambiado, ajá, que están los orígenes de muchas cosas, así como está el origen de la arquitectura, el diseño de ujú, interior, está el origen del Feng Shui, pero estamos en otros tiempos. ujú, Entonces, cuando veo la capacidad de este Feng Shui, lo fácil de usar, lo práctico y adaptado a este tiempo, digo, mm, aquí es. O sea, lo fácil, o sea, exactamente. me conecté totalmente, estaba en total armonía con lo que yo estaba buscando. Me sentí súper cómoda de aprenderlo y aplicarlo y le ha dado sentido a mis diseños. O sea, así no todos los clientes me lo pidan, porque de verdad Ujú. te soy sincera, no hay que educar esto. Por eso estamos en esta Sí, conversación, total, porque exactamente. se cree que va a ir en contra de creencias. Claro, Entonces, no tiene nada que ver, no afecta para nada, todo lo no contrario. está en conflicto. Es un Feng Shui que tú puedes aplicar incluso colocando en ciertos lugares donde quieres realmente revelar tu creencia. Pero Correcto. lo que trabaja es reconocer los elementos de la creación, Ujú, ponerlos en orden, es poner las energías en orden, no es ujú, solamente poner las cosas físicamente en orden, sino poner las energías en orden para que cada punto donde se organiza, donde se pone estas energías en orden, permita ser soporte a del lo que espacio. vayas a realizar. Perfecto. Entonces es increíble, o sea, y ¿Cómo es... tú, Ujú, discúlpame que te interrumpa, cómo tú defines de manera general, no yendo muy profundamente, el Feng Shui a nivel de diseño? O sea, ¿cómo tú sientes que esta práctica, cuáles son los preceptos básicos que se utilizan para el diseño? ¿Es los materiales? Háblanos un poquito sobre eso, porque muchísimas personas que van a escuchar esto no tienen ni idea de cómo el Feng Shui es aplicable ujú, al diseño y cómo eso no tiene ningún tipo de conflicto con ningún tipo de creencia, y no estamos hablando de nada de creencias esotéricas, estamos hablando de la interpretación de materiales ujú, que nuestro cuerpo, que es materia, ujú. puede entender y relacionarse, ¿no? Sí, total. Bueno, el Feng Shui, para quien ya lo conoce y sabe que el concepto básico, bueno, es viento y agua y la función principal es generar armonía en un lugar, ¿no? O sea, lograr la armonía. Pero esta armonía viene dada por eso que te decía, de poner las energías en orden. Es totalmente aplicable al diseño de interiores, sin que afecte ni los estilos, ni las tendencias, ni que tenemos que decir, no, Feng Shui, entonces tengo que poner mi casa toda con colores rojos y esculturas asiáticas. Claro. No,
No tiene nada que ver. Eso, como te decía, o sea, es totalmente aplicable a cualquier estilo. ¿Por qué? Porque lo que todos los diseñadores trabajamos con los materiales, es lo primero Exacto. que buscamos para aplicar un diseño, Ujú, pero la clave es que de acuerdo al área que uno va a trabajar, por eso viene el proceso de diagnóstico y de investigación, ujú, exacto. pueda tener los materiales necesarios que te ayuden a crear un concepto que dé soporte a la función de ese espacio. Exacto. Entonces, de Háblanos un allí poquito de parte. eso. Háblanos un poquito de eso, de cómo los materiales soportan la función del espacio. Porque muchas personas piensan que la función del diseñador es escoger sin ningún tipo de contexto Ujú. pinturas y materiales para hacer que un espacio sea más hermoso. Y no tiene nada que ver con eso. Está muy, muy lejano a la realidad. Entonces, este tipo de conversación Ujú. nos puede dar muchísima información de cómo realmente la conexión entre el análisis, los materiales, pueden eh, diría yo, afectar o mejorar la calidad de un espacio. Totalmente, y también los colores, como hablábamos al principio. Fíjate, parte por eso. Primero, el proceso de diagnóstico. Saber quiénes van a habitar ese lugar y para aquí la función del espacio. Ujú, Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un caso en el que o sea, de que hay que ser cuidadoso con los materiales, porque hay lugares, por lo menos una casa en donde gracias a Dios todos están sanos, donde normalmente es una familia normal, tranquila, simplemente quieren mejorar su espacio, improvisar, a veces no saben qué quieren mejorar, ujú, porque dicen, no, aquí todo funciona bien, simplemente quiero embellecer el espacio. exacto, estética. Siempre hay, como dices tú, uno entra un poquito sin caer ni en terapias ni en búsquedas psicológicas de nada, siempre se va a revelar algo que tú dices, ah, ya, Es aquí. es aquí donde vamos a hacer el impacto. Por eso que digo, pequeñas cosas hacen grandes impactos, donde iba, lo que más va a recordar el cliente va a ser ese cambio, más que Correcto. lo que tú vayas a hacer. Entonces, parte por esa investigación de qué áreas es la que necesita ayuda. ¿Ok? Por ejemplo, como te decía, si en la cocina tienen una cocina hermosa, pero no se cocina, Ujú. pasa algo que no se quiere entrar a ese lugar por diferentes razones. Pueden ser la ubicación, si Funcionales. funcional, si lo hablamos del Feng Shui a nivel energético, algo que esté perturbando el espacio y no deje que se trabaje, ¿no? Aparte de revelar en el cliente los gustos, los colores que pueden ayudar a escoger materiales, hay ciertos materiales que se pueden lograr colocar para activar energías en un lugar. Ujú, En un caso de una cocina, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en el tema de explicar el Feng Shui como tal, pero cada lugar tiene un elemento asociado, ujú, elementos de la naturaleza, muy común. Y la cocina, como es el lugar donde se cocina, ujú, donde un alimento pasa de un estado crudo a un estado cocido, ujú, el elemento factor importante es el fuego. Entonces, ujú, escoger en la cocina colores y elementos y formas que activen esa energía del fuego, no es que van a activar un fuego, o ujú. sea, no, o sea, a través del fogón, pues por supuesto, si es de gas, se activa el fuego, pero Claro, hablo, digamos, pasa un poco por tu por subconsciente. soportes, exacto, subconsciente, elementos y materiales que activan de manera simbólica la energía, Ujú, entonces ayuda. Un toque de rojo, si a la gente le gusta rojo, un toque de dorado también. Elementos hechos a base de fuego, como vidrio, quizás piedras, por lo menos los counter en onyx. Hay muchos materiales en relación con ese elemento que pueden ayudar, lo creamos o no, a activar esa energía. Entonces, inmediatamente las personas, por supuesto, como te digo, no todos los clientes quieren que uno le aplique el Feng Shui, pero uno yo como parte de mi metodología de trabajo, les sugiero al cliente ciertos materiales que le van a ayudar a beneficiarse o sea, no le hablo de energía claro, si ellos no no lo tienen quieren que saber. vivir, no, sino que les hablo de los beneficios del material, los Exacto. beneficios del color, de las formas también, porque hay muchas cosas, la ventaja que tenemos como diseñadores es que podemos poner en juego muchas cosas, colores, formas, materiales, texturas, Ujú, que nos van a ayudar a activar aquello que está pasivo. exacto. Qué bello, qué bello. Yo siento que, bueno, creo que estamos un poco claras en que sabemos que todas estas prácticas que pueden ser consideradas holísticas tienen un fundamento concreto. Y ese fundamento concreto, el uso de los materiales, el uso del color, el uso de la luz y la La iluminación, el iluminación. uso, las temperaturas también afectan, la alineación con el salir del sol y el ocultarse están comprobados, existe muchísima documentación que valida que eso afecta Ajá. positivamente e Ujú. impacta un diseño, ¿no?
Entonces, cuéntame un poquito sobre algún caso particular Ujú. que hayas tú enfrentado en tu carrera, donde tú implementaste todas estas técnicas, entiéndase Feng Shui, entiéndase tu metodología holística, y el resultado al final dio algo exitoso. ¿Tienes un ejemplo de éxito? Sí, tengo tanto en consultoría Feng Shui como en, digamos, te voy a poner mi primer caso de éxito lo voy a poner conmigo misma, con mi negocio, cuando empecé a alinear los valores en los que creo, o sea, estos valores tanto de la forma como se trabaja el Feng Shui, todas las creencias que he ido, em, digamos, juntando en mi ser y irlas alineando con mi negocio propio. Entonces, por eso es que ha ido cambiando un poco, se ha ido tornando un poco más a realmente expresar lo que mis valores. Eso ya por allí, te lo digo que, o sea, lo he experimentado en mí misma y ha sido éxito porque ahí he aplicado tanto en cuando yo desarrollo un proyecto, metodologías Ujú. que así no las está pidiendo el cliente, ya yo las hago siempre para mí. Ok. O sea, yo Es su para, forma, es tu forma de exacto, de poder, o sea, diseñar. de diseñar, o sea, ya está muy integrado y muy natural, o sea, yo cuando estoy bloqueada en un proceso creativo, me coloco en cierto lugar de mi casa donde tengo activas ciertas energías que me ayudan a inspirarme. Entonces, es totalmente, digamos, comprobable en mí misma, o sea, yo digo que para poder uno compartir con alguien o poderle aplicar un diseño a alguien donde uno cree, uno primero tiene que pasar por uno, Por su ¿ok? proceso. Ujú. Primero tiene uno que probarlo y comprobar lo que funciona. ¿Ok? Entonces he pasado por el proceso de yo testear, vamos a hablarlo así, Claro, en ti misma. en mí misma, colocar lugares de mi casa aptos para activar una función específica, para que sean soportes de funciones específicas. ¿Ok? Cuando estoy, por lo menos, veo una situación muy difícil, hago ciertos rituales o ciertas prácticas que me permiten expandir mi mirada y ponerme en una posición de objetivos claros y de ver las soluciones desde otro punto de vista. Entonces, poco a poco lo he ido probando en mí para poderlo compartir con el cliente, para poderle hacer llevar un diseño o una propuesta en la que, considerando todos los factores que yo le voy a ofrecer, puede lograr ciertos beneficios. Eso, como te digo, mi A nivel primer personal. caso, a Ujú. nivel personal y a nivel de negocio. Y a nivel de trabajos, hubo una, como te dije, o sea, aparte de la experiencia que he ido desarrollando en este camino, es hacer consultorios clínicos En el área dentales, comercial. exacto, en el área comercial, las clínicas dentales, que ha sido fabuloso para mí experimentar en ese campo. Ya han sido varias clínicas dentales, sobre todo el área de recepción y el Ujú. área de consultorios, porque ya tú sabes, la especialidad de laboratorios y eso, hasta el mismo dentista es el que conoce más ese Define, tema, claro. pero lo mío es, por supuesto, colocar el espacio que sea más agradable. ¿Qué pasa en una clínica dental? En una clínica dental es un lugar que genera estrés. O Ujú. sea, tú vas y siempre estás Claro, con claro, el claro. dolor, ¿no? O sea, apenas escuchas el ruidito, el zzzz, ya, ya, o sea, es Exacto. terrible, ¿no? Entonces, la idea en ese caso, me he puesto mucho de usuario. O sea, parte de mi práctica es ponerme de usuario. Ujú. ¿Ok? Ponerte en la Observar el lugar y posición. saber qué siente. O sea, me siento al lado de los clientes a ver qué es lo que está sintiendo. Me pongo a vivir esa experiencia con ellos para poder hacer esa transformación. Ya luego, por supuesto, está la entrevista con el doctor, con la persona que va a hacer el cambio, ¿no? El dueño de la clínica, que empieza, por supuesto, a expresar tanto desde lo que quiere vivir, expresar y también cuando están empezando a hacer prácticas nuevas, en ellos hay mucho estrés, porque es abrir un consultorio nuevo y como Claro, todo claro, negocio es claro. difícil. Entonces, eso me ha llevado a ofrecerles, o sea, los conceptos han sido bien orientados, partiendo de la identidad del negocio, haciendo todas estas fases de análisis, Que quieren eh, proyectar ellos pero también. exacto, conectándolos bien a ellos con la identidad y haciéndolos ver a ellos que se pongan en el papel de sus usuarios para que sus usuarios puedan percibir todo lo que ellos quieren y sea un negocio exitoso. Me pasó con una de las clínicas dentales, un caso específico, que era una práctica tomada de otra doctora Ujú. que había fallecido. Entonces, para esta nueva doctora que adquiere esta clínica dental fue muy difícil entrar Claro, había porque que incluso transicionar, a ¿no? una transición incluso del personal era el mismo. Entonces Mm. había demasiada conexión, demasiada, el lugar estaba totalmente como si estuviera la otra Había doctora. quedado
Congelado en el tiempo. totalmente congelado, no había reconocimiento de la nueva dueña y tuvo que hacerse todo un proceso de trabajo incluso con la nueva dueña para que ella reconociera su propio potencial como líder, como dueña de negocio. O sea, se ponía incluso al mismo nivel o sea, es como si las que trabajaban allí tuvieran el mando porque es como Me estaban, encantan estos temas porque ¿entiendes? las personas piensan que el diseño de interiores y el diseño de arquitectura es lo que sale en las revistas y, no, Ujú, y nunca escuchan todas estas historias y toda la realidad que está detrás de un total, resultado final, ¿no? total. Porque cuando uno se sienta con un cliente que tiene un problema como este, ¿cómo lo ayudas para que realmente lo que tú le vas a asesorar Sí. llegue al Ujú, resultado que espera? Porque este es un resultado que tiene no solamente una selección de materiales, unos colores estéticos y ujú, bonitos, eso no iba ese tipo de approach, vamos a decirlo de esta forma, no ujú. iba a dar el resultado que es tu cliente necesitaba. Tu cliente Claro. necesitaba un ejercicio un poco más Muy profundo. profundo. Ahí se hizo un caso de estudio profundo de Feng Shui, en el que se trabajó con ella a nivel de eso, de que te digo, revelar su potencial, de ver lo que en su consultorio principal como directora, colocar todos los elementos necesarios para que primero ella se sintiera como Que tenía que ser pertenecía, totalmente, que el espacio que el pertenece, caso pertenecía. a Ujú. ella. No basta, y fíjate, fueron cambios que no fue de demoler paredes totalmente, simplemente se cambió piso, fueron cambios que sí yo te diría pequeños para una renovación, pero El impactantes, impacto fue porque fue revelar la identidad de ella, la identidad de su negocio era otro nombre, colores, todo, a pesar de los colores otro cambio importante que tuvimos varias entrevistas con sus empleadas era que ellas pudieran reconocer y adaptarse a la nueva práctica. Entonces fue un trabajo muy bonito, y como te digo, para que fuera consciente tiene que haber mucho la participación del cliente. correcto, Porque no fundamental. es, sí, es como les digo tanto o sea, no es ir cuando me dicen: "No, Sara, hazlo tú", es como cuando tú contratas a alguien que te limpia la casa, te la limpió, quedó maravillosa, rica, pero a los 3 días tienes que volver a contratarla. La idea es que el cliente pueda mantener su lugar. Ujú, Al hacer la conexión, él mantiene su lugar. exacto, es integrado. Es integrado, o sea, la persona ya entiende, comprende qué es lo que está pasando, comprende los resultados, los beneficios que les estamos ofreciendo con una solución y Ujú. conecta con el espacio de una forma que más adelante, si tiene que hacer un cambio por ellos mismos, pueden irlo a hacer y nutrirlo porque ya están Porque conectados entienden cómo llegar, cómo llegaste a allí, ese punto. ¿verdad? Me encanta Ujú, mucho la frase de revelar el potencial, de ujú, revelar el potencial del espacio, porque muchas veces yo siento que el cliente no entiende, tiene mucho miedo de que cuando llaman a un diseñador o un arquitecto, la inversión va a ser masiva ujú, y no entienden que un diseñador y un arquitecto, un consultor en esta área lo puede asesorar de una manera en que el impacto sea a nivel económico muy poco, pero que sea totalmente transformador del objetivo por el cual tú estás llamando. La ujú, gente tiene muchísimo miedo y muchísimo rechazo a llamar a un diseñador, sienten que es muy costoso, existe muchísimo tabú, porque no ujú, entienden que una transformación viene a través de lo que tú estás mencionando ahorita, ujú, de entender, de extraer el potencial del ujú, espacio y ujú. conectarlo con el usuario. Total, Conectarlo con el usuario, me encanta ese ejemplo, me encanta ese sí. ejemplo de la Ujú, clínica. Me sí. parece fantástico. Sí, y fue agradable y la mayor satisfacción es ver que la cliente tuvo ese testimonio de decir, wow, gracias, porque como te digo, no hubo que, en muchos casos tú dices, ¿sabes qué? Digamos, la solución más simple, tumbemos paredes, tumbemos todo, hagamos Exacto, de nuevo. Exacto. transformemos esto en Y no había el presupuesto para ello. O sea, es parte por eso es que te digo que voy mucho a la escucha del cliente. No hay el presupuesto para ello, se está haciendo una transición, se está agarrando un nuevo lugar de la manera, o sea, de rescatar y poder comenzar un negocio no es fácil, ¿no? Entonces, escuchar, ver que todos esos factores, ponerlos en la mesa y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo dar una solución factible a este cliente y que a la vez le sea, ¿verdad? Tenga un beneficio, tenga un resultado positivo. Lo importante es que esta cliente tuvo claro. apertura a descubrir, tuvo apertura, está bien, vamos, no sé lo que es, pero estoy con ustedes, enséñenme, quiero aprender, quiero saber. Y allí es donde tú realmente, o sea, por supuesto, parte de esa educación que uno le da al cliente, qué beneficio te da la herramienta, Exacto. pero parte también del cliente de que tenga esa apertura, Ujú, exacto. ¿ok? Tiene que haber Ujú, una conexión entre el sí, diseñador y el ujú, cliente para que esto sea implementado. total. Sara, voy a una parte súper Ujú, interesante aquí porque quiero conectar.
Ujú, hemos hablado de todas las cosas buenas, ¿no? Hemos ujú, hablado de las cosas ujú. positivas, del conocimiento, de la implementación. Pero cuéntame de algún caso donde no fue exitoso, donde el cliente, cuéntame de los casos donde las personas sienten resistencia a estos conceptos, sienten resistencia a que tú les menciones algo sobre el Feng Shui, dime un poquito sobre eso porque me interesa conectar al cliente con en casos de éxito y las cosas que no han sucedido también, como para enseñarlos a ellos a transformar. ¿Dónde buscamos esa información? ¿Dónde podemos nosotros transformar esas cosas, experiencias negativas, en algo positivo como esto? O sea, ¿cuáles experiencias negativas serían, en este caso, alguna que pudieras contar? Sí, sí las hay, sin nombrar, por supuesto, a los clientes, con todo el respeto, adoro a todos mis clientes, todos me enseñan mucho, incluso los más cerrados, ¿no? O sea, te puedo mencionar 2 casos, uno que hasta pareciera ser cómico, porque hasta el cliente me terminó echando en broma, ¿no? Porque me dice: "El toque de Sara", o sea, porque hasta, fue un cliente que, imagínate, diseñarle a un hombre solo, sin pareja, sin que tú por lo menos si tienes su pareja, el lado femenino te ayuda a los toques femeninos, ¿no? A los toques naturales, a los toques. Un cliente que me decía que aparte de sus creencias, que no quería plantas, que no quería color, que no quería sino todo monocromático, todo difícil, ¿no? Entonces tú, okey, ¿cómo puedo lograr que porque no es poner mi estilo, es poder Ujú, lograr que en ese espacio hayan elementos que le ayuden al mismo cliente, no a ser diferente, pero a claro, expandirse un poquito pero más. cuando ellos no Es creen, no, es muy difícil. es muy Entonces, difícil. claro, lo que trabajamos fue lo que en esos casos así me adapto mucho al gusto del cliente, o sea, a ir con él, acompañarlo, qué es lo que te gusta. Digamos que hasta consentirlo, voy a llamarlo así. ¿Por Claro, qué? Porque estos clientes muchas veces no saben qué quieren, no saben dónde está la sutileza, sobre todo, o sea, claro. dónde está, qué textura, qué color puede darle una sutileza. Entonces, al presentárselo de alguna forma, que viéndolo pueda decir: "Okey, me puede atraer algo, no es lo que yo pensaba, pero no me desagrada", tú por allí vas entrando. Lo Sin vas embargo, es educando. difícil, ¿no? No fue, digamos, fue un proyecto muy bonito, yo de hecho lo tengo en mis proyectos, pero muy masculino, o sea, que estaba bien adaptado para él. Por supuesto, si tú lo ves, dices: "Cónchale, le faltó toques de decoración", pero había que ahí también viene también el respeto, ¿no?, a la Ujú, persona. Viene también ese respeto de que si esa persona no quiere añadir otros elementos que le ayuden, es totalmente válido, ¿ok? Mi proceso de interactuar con el cliente pasa mucho por ese respeto. No me gusta imponer un estilo, no me gusta imponer una forma, me gusta escucharlos y tratar de conectar con algo en común, que yo le pueda dar una sugerencia, pero también claro. respetar su decisión. Fue difícil, pero la final fue agradable en el sentido que hasta él se jugaba conmigo. Claro, pero desde mi punto de vista es un proyecto exitoso porque al Sí. final, aunque en contra de tu voluntad, Ujú. el resultado fue satisfactorio para el Para el cliente. cliente, Entonces, exactamente. eso es Ujú, parte del entendimiento del cliente y ujú. del diseño holístico, porque Total. nosotros como diseñadores muchas veces tenemos muchísimo ego. Ujú. Queremos Total. nosotros Mm, proyectar nuestra imagen en los espacios total, y total, no el reflejo de tu cliente. total. Si tú ves Perfecto. mis diseños, tú me vas a ver muy distintos y tú dices: "¿Qué estilo hay?". Pues, porque me adapto mucho al Te adaptas cliente. al cliente. Me adapto mucho al cliente. Hay estilos que no van para nada conmigo, pero los escucho y trato de ayudarlos, ¿no? Sí me ha pasado casos un poco difíciles que sí, que ha sido muy difícil que sigan, que se dejen asesorar, pero como todo, uno trata de buscar el entendimiento, Sí. ¿no? Mira, Sara, para cerrar un poquito Ujú, el tema, ¿qué recomendación ujú. le darías a las personas que nos están escuchando para involucrarse un poquito? ¿Dónde pueden buscar información sobre el Feng Shui, sobre el diseño holístico, sobre el diseño natural? Personas que quedaron con esa idea, con esa semillita Ujú, sembrada. ujú. ¿Dónde pudieran buscar información? ¿Qué les recomiendas? ¿Por dónde les recomiendas empezar? Mira, a nivel de, o sea, dependiendo de lo que quieran desarrollar, ¿no? O sea, si lo quieren ir a un campo más científico, recomendaría neurociencia, neuroarquitectura, o sea, no te tengo un libro específico, pero en internet hay Este es el segundo muchísima podcast que vamos a información. hacer. Exacto, o sea, ahí como te digo, no soy experta, pero sí no te tengo un libro específico, pero por internet hemos buscado mucha información, Arturo y yo, mi esposo, porque sobre todo a él le llama mucho la atención de cómo involucrar la psicología y la ciencia en El el diseño. diseño. Si eres más, si las personas que nos escuchan tienden más a esa área, de que sea más científico, que sea algo más estudiado, más comprobado, más validado, pero si alguien realmente tiene un interés por revelar y descubrir cómo las energías en un lugar
en un espacio, influyen en cada quien. Les recomiendo las enseñanzas de Daniel Didier, que donde lo pueden ubicar es una academia online que se llama Mercy Academy. Y ahí hay muchas enseñanzas que yo no solo practico el Feng Shui del tiempo presente, que es parte de, yo enseño, doy talleres allí online y también pueden hacerse presenciales cuando se ubica un grupo aquí en Colocamos la sitio. información luego. Sí, sí, pero también hago prácticas, o sea, de las enseñanzas que ella transmite, ciencias energéticas, que una cuestión, como les decía, es el lugar, todas las energías que se pueden armonizar en un lugar, pero también necesitamos como seres humanos nuestro propio balance y saber cómo las energías influyen en nuestra vida. Entonces hay talleres también de ciencias energéticas y libros de la autora Daniel Didier. Es mi recomendación Claro, fiel porque es lo que más leo, lo que más claro, es desde disfruto y donde es tú sacaste la donde información. realmente siento y siento que tiene un impacto, ha sido un impacto muy grande en mí. O sea, entonces me encantaría poderlo compartir con todos. Si me das esa oportunidad, ahorita aprovecho de compartir que pueden consultar Me encanta. en esa academia. Bueno, Del Sara, resto, bueno, online hay mucha información. exacto. Sí. Ay, Sara, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por toda la información que nos diste, todo lo que aprendí durante este hora más o menos. Deseo que este descubrimiento y deconstrucción de este mito Ujú. sobre todas estas prácticas que muchas veces no se ven como algo concreto o científico, pero que realmente crean un impacto en nuestros clientes, deje esa semilla en las personas que van a escuchar este podcast. Gracias a todos por escucharnos y hasta pronto. Gracias a ti. Ujú. Thank you so much for listening to Deconstruction Podcast. Your 5-star reviews really help us continue what we do. Please rate your listening experience, and let's keep building this beautiful community together. For exclusive access to more design content, visit thearchitecturalauthority.com or download our app from the App Store or Google Play. Until next time, stay creative.